Estimados, bienvenidos a la clase 12A de la asignatura de intraemprendimiento. En esta oportunidad vamos a darle curso a la tercera unidad que se denomina Comunicación para el Intraemprendimiento. Bien, ¿qué es lo que podemos decir? No voy a hacer una definición muy filosófica acerca de la comunicación, más bien me voy a referir al objetivo. Principalmente lo que nos interesa a nosotros cuando hablamos de la comunicación en el intraemprendimiento es darnos a conocer, convencer y obtener algún resultado. Y este resultado evidentemente es tiene que ser una fuerza de empuje para nuestro intraemprendimiento, o concretar un negocio o bien conseguir un financiamiento. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, ahora, cuando hablamos nosotros de comunicación, tendríamos que asociarlo desde su origen en este caso. Quiero que partamos por pensar qué es lo que necesitamos comunicar. Y en este caso, si se trata del intraemprendimiento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, al menos, deberíamos ser capaces, respecto a nuestra propuesta, ser capaces de comunicar, por ejemplo, aspectos relacionados con los detalles de nuestro producto o servicio. En este caso estamos hablando de al menos ser capaces de describir y comunicar cuáles son los aspectos técnicos asociados al servicio o al producto relacionado con nuestro intraemprendimiento. Por el otro lado, también tendríamos que definir cuáles son las funciones o cuáles son los objetivos que son capaces de lograr. También tenemos que ser capaces de transmitir cuáles son las necesidades funcionales que se satisfacen con dicha propuesta. Y por el otro lado, también nos tenemos que fijar de si somos capaces de transmitir la idea de negocio. Eso es como el objetivo de la comunicación para el intraemprendimiento, al menos desde la propuesta de negocio que tenemos, o la idea de negocio que tenemos que ser capaces de transmitir eso y saber comunicarlos bien. Ahora, resulta que existen muchas técnicas de comunicación para poderlo lograr. Hay algunas que son, vamos a mencionar, hay muchas que son, no sé, audiovisuales, están las escritas, están las verbales. Dentro de todas esas variedades, al menos a nosotros nos podría interesar comunicarnos, o sea, concentrarnos en un par, ¿ya? Que en este caso podrían ser las que son de carácter escrito, o sea, escrito, y otras que son de comunicación verbal. Miren, les voy a plantear, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que comunicar algo que esté escrito, casi siempre tenemos que resolver, en la medida que comunicamos, como unas 7 preguntas, ¿sí? Estos son cosas que uno las ve mucho en el área del periodismo. Ellos siempre se refieren a que cuando van a comunicar algo, van a transmitir información, siempre se tienen que preocupar de al menos contestar qué, quién, cuándo, dónde, cuánto, cómo y el por qué. Eso es, si queremos transmitir alguna información, tanto si es verbal o como si es por escrito, tenemos que ser capaces de contestar ese tipo de cosas. Cuando hablamos del qué, estamos describiendo, y eso puede ser, por ejemplo, la descripción técnica de nuestro producto. Cuando hablamos de quién, puede ser que nos refiramos a quién va a ser el receptor, o en este caso, quiénes somos nosotros, ¿ya? Cuando hablamos del cuándo, estamos hablando de la oportunidad, cuándo es el momento. Ojo, estamos hablando en clave de intraemprendimiento, ¿sí? En clave de intraemprendimiento. Cuando hablamos del dónde, bueno, podría ser que nos estemos refiriendo a cuál es el mercado objetivamente, dónde está ubicado. Por el otro lado, cuando hablamos del cuánto, quizás estamos refiriéndonos a cómo van a ser nuestros costos, cómo van a ser nuestros ingresos, qué volumen de prestación de servicio o de producción vamos a tener. Por el otro lado, cuando hablamos del cómo, bueno, aquí está la tecnología. Ahí es donde lo tenemos que explicar, con qué método, con qué infraestructura, ¿sí? Y el por qué, bueno, es ahí donde tendríamos que lucirnos y explicar cuáles son las ventajas y cuál es el beneficio real de nuestro negocio, por qué es un negocio, por qué consideramos que vale la pena preocuparnos de abordarlo o de
generar este intraemprendimiento en la empresa. Bien, ahora también tenemos otras formas en las que nosotros nos podemos guiar. Por ejemplo, cuando hablamos de un informe técnico, que podría ser bastante pertinente en un intraemprendimiento, para poder definir de qué se trata lo que nosotros queremos promover, ¿ya? Otra vez repito, piensen, cuando hablamos de intraemprendimiento quiero que piensen que son 1, 2 o 3 de ustedes que están en una empresa y se les ocurrió una idea muy brillante y están tratando de convencer a los dueños de que les pasen las lucas, ¿ya? Para poder echar a correr ese negocio y además convencerlos de que ustedes sean sus socios, ¿sí? Piensen en ese escenario, porque si no nos explica mucho lo que estoy diciendo. Ahora, vayámonos al tema. ¿Qué es lo que podría, por ejemplo, contener un informe técnico? Nosotros los informes técnicos siempre los estructuramos más o menos de la siguiente forma. Nosotros colocamos un resumen, una introducción, algunos antecedentes, una descripción del asunto que nos interesa, aportamos datos, también presentamos nuestras propuestas, generamos nuestras conclusiones, ¿sí? Nuestras propuestas, claro, nuestra evaluación y nuestras conclusiones. Bien, eso es lo que más o menos dice siempre cualquier tipo de informe técnico. No estoy diciendo que es la estructura con esos nombres o con esos títulos. Por supuesto que podría yo mostrarle algunas cosas que se muestran, por ejemplo, en estas normas APA, que algo aportan sobre cómo se pueden estructurar o referenciar los documentos, dentro de muchas cosas, sobre todo en el tema que tiene que ver con las publicaciones de carácter científico. Pero vean, cuando nosotros en un informe técnico vamos a levantar un resumen, ¿qué es lo que decimos? Nosotros nos referimos vamos a describir en un resumen de un informe técnico, vamos a describir de qué se trata lo que estamos presentando. Es decir, ojo, no lo que vamos a presentar, sino que nuestro documento tiene un montón de componentes. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer en un resumen? Deberíamos indicar, a continuación, se va a presentar un informe técnico que detalla, que entrega la siguiente información: algunos antecedentes históricos, algunos antecedentes generales, datos de evaluaciones previas, se presenta el prototipo que tenemos, también se hace una descripción completa de todos los aspectos técnicos de nuestra propuesta, se presenta el modelo de negocio, se hace una definición sobre el mercado objetivo con el que vamos a trabajar y sobre los costes que involucra esta idea de intraemprendimiento, para finalmente entregar una valoración económica que demuestra que este sí efectivamente es viable, y generamos algunas propuestas y presentamos algunas ideas sobre la proyección que tiene nuestro intraemprendimiento. Eso es un resumen. Es la descripción del documento. ¿Qué es lo que dice? ¿Ya? Es como el típico resumen, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, pero en los videos a veces cuando uno miraba, antiguamente cuando uno compraba, venía una descripción de qué se trata, y dice, el detective tanto, llega a Nueva York a investigar tal cosa, y luego te da una idea. Eso es un resumen. Es una descripción de más o menos de qué se trata el contenido que uno va a revisar. Y luego tenemos el concepto de introducción. Y la introducción tiene, en cualquier parte, tiene el objeto de primero generar el interés en la persona que lo está leyendo, demostrándole por qué es importante lo que va a analizar, y por el otro lado para generarle un poco de contexto, es decir, poder saber qué es lo que está pasando en esto. En este caso, si siguiéramos esta misma idea, ¿qué es lo que podría decir esa introducción? Podríamos decir, bueno, actualmente el mercado de la mantención está bastante acotado solamente a servicios que son los tradicionales, respecto a servicios de mantención mecánica, eléctrica y electrónica.
pero no involucra ningún tipo de servicio que sea excepcionalmente especializado en la mantención de componentes electrónicos de alta gama. Ahí tenemos algo. Ahí tenemos algo. Eso puede ser. Por esta razón, podríamos seguir, por esta razón se hace muy necesario diseñar un servicio que de alguna manera solucione y aborde con anticipación un mercado que en cualquier momento va a desarrollarse de manera exponencial y si no actuamos va a ser solucionado o va a ser abordado por empresas extranjeras. Eso es una introducción. Despertar el interés, explicar, dar un poco de contexto. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, nosotros también le agregamos algunas otras cosas. Por ejemplo, definimos, si fuera así, definimos cuál es el objetivo de este intraemprendimiento. Seguimos en la misma línea. ¿Cuál es el objetivo del intraemprendimiento? El objetivo es, bueno, ¿qué sería? Lograr el desarrollo de una nueva área de negocios que genere un aporte sustantivo al patrimonio de la empresa. Por ahí podría ser. ¿Cuáles son los alcances? No, es netamente para servicios de mantención especializados en el área de correas transportadoras. ¿Por qué no? Eso es definir un objetivo y un alcance. Los alcances siempre son las limitaciones, ¿sí? Y las exclusiones que hacemos nosotros respecto a algún tema. En este caso, ¿qué es lo que podría decir? No, simplemente se trata de servicios de mantenimiento para correas transportadoras. Quedan excluidos para correas transportadoras de plantas de chancado asociadas a las labores mineras de la región. Quedan excluidos cualquier otro tipo de componentes o de correas transportadoras utilizadas en otra industria, como podría ser la agricultura, la pesca y algunos similares. Eso es hacer la definición de un alcance. Informe técnico. Luego, nosotros, cuando nos referimos a la descripción, el aporte de antecedentes. ¿Cuál es la gracia de aportar antecedentes en un informe técnico? La gracia de aportar antecedentes es permitirle a la persona que revisa este informe contar con alguna información que le permita, con alguna información de juicio, es decir, darle instrumentos para verificar que lo que estamos diciendo es verdad, que es comprobable, que se trata de información objetiva. Por eso uno habitualmente coloca un poquito de historia, coloca datos que son de carácter técnico asociados a la idea. ¿Ya? Supongamos que si hubiera sido este servicio de mantenimiento de correas, ¿qué es lo que podría haber dicho en este caso? Bueno, podríamos haber hablado un poco de las especificaciones, lo que queremos apuntar. Entregamos algunos datos, podría ser sobre los componentes de las correas, no mucho, porque nos interesa la mantención, y podríamos hacer una descripción dentro de todo antecedente, una descripción de cómo es la mantención que se hace ahora. Y entregar algunos antecedentes de cuál es la mantención que se está haciendo en China y en Japón, por ejemplo. Eso puede ser parte de esos antecedentes. Otros antecedentes pueden ser, no sé, algunos datos interesantes como colocar, mira, cómo son los costos actualmente de mantención de este tipo de equipo. Y cuáles son los precios en el mercado de los componentes que necesitamos adquirir para este intraemprendimiento. Esos son antecedentes en este contexto, ¿ya? Luego tenemos la descripción misma, y aquí es donde nosotros nos dedicamos a entregar datos. En este caso está claro que tendríamos que hacer una descripción técnica de nuestro producto o servicio, y deberíamos hacer una descripción técnica de los procesos o las actividades que vamos a desarrollar. También deberíamos entregar datos sobre costos, datos asociados al modelo de negocio que pensamos utilizar, y alguna suerte de esbozo de cómo podría ser este plan de marketing, al menos adelantar algo. Eso podría ser lo que colocamos nosotros dentro de estos datos, o sea, dentro de la información que tiene que ver con describir nuestro intraemprendimiento. Ahora, cuando aportamos datos, ¿ya? Nosotros aportamos datos en función de cierto nivel de elaboración. A veces aportamos datos que son crudos, que podríamos haberlo aportado en los antecedentes, pero hay algunos que son especiales que necesitamos desarrollar, como por ejemplo, entregar datos de diseño o de cálculo que nosotros requiramos. Si tenemos una máquina que en sí mismo es un prototipo, necesitamos entregar información de carácter técnico, ese tipo de datos, ¿sí? Como podrían ser datos relacionados con, no sé, pruebas que se han hecho, donde estamos midiendo, no sé, niveles de presión, la cantidad de productos que salen buenos o malos, o estar viendo
los requerimientos de energía que puede tener este prototipo que estamos desarrollando, si fuera el caso. Luego de que entregamos toda esa información, por supuesto hay alguna que es cruda, que está sin procesar, y otra que procesamos, que son nuestros típicos datos de diseño y que nos generan algunos valores. También dentro de esos datos aparecen los datos de carácter económico y también presentamos en esa misma línea cuáles son los resultados, ¿sí? Es decir, el dato crudo, que pueden ser las cotizaciones o los valores, y el dato elaborado, que es, por ejemplo, hacer una evaluación económica indicando si el producto este es rentable o no, ¿ya? Y finalmente es donde nosotros empezamos a generar nuestras propuestas. Y nuestras propuestas en este caso, ¿cuáles serían? La propuesta es: aprovechemos estas circunstancias de desconocimiento que existe hoy en el mercado y viendo que los precios se han desplomado en la industria, es el momento para poder adquirir estos equipos. Pensando que de aquí a 18 meses este tipo de actividad va a desatarse, producto que tenemos un cambio tecnológico que se generó hace 3 años atrás y nadie está cubriendo las necesidades de este mercado. Eso es una propuesta, ¿sí? Luego vienen nuestras evaluaciones o nuestras conclusiones. Hay veces que la gente tiende a confundir algunas cosas. Una conclusión y una evaluación son más o menos lo mismo, pero en el sentido que la evaluación es cuando uno opina, ¿ya? O dice, en este caso, ¿por qué considera que esta cuestión es una buena idea? Pero entregando un dato. Es decir, ¿qué es lo que podría decir una conclusión? Una conclusión perfectamente podría decir: mira, según esto, la evaluación económica nos dice que el dinero se recuperaría. El dinero se recuperaría en un plazo de 16 meses, pensando en abarcar apenas el 2% del mercado que actualmente tenemos en la región. Y eso si consideramos que nuestra empresa actualmente abarca el 25% del mercado de los servicios de mantención, no debería resultarnos difícil poder acceder a eso, dado que tenemos experiencia y somos reconocidos como una empresa con prestigio en la zona. Eso es una conclusión. Ahí tenemos, por ejemplo, una técnica que tiene que ver con la forma en que nosotros comunicamos y por escrito, ¿ya? Ahora, por supuesto que no es la única técnica, hay muchas más. Podríamos hablar de técnicas relacionadas como cómo mandamos un correo electrónico o cómo mandamos una circular. Ahora, siempre hay formas de entender esto, y por lo general uno siempre va desde lo más importante hacia los menos importantes. A ver, me explico. Lo más importante, si tuviéramos que mandar un correo indicando alguna cosa, en este caso relacionada con el intraemprendimiento, quizás le vamos a mandar un correo a un proveedor solicitándole: mira, ¿sabes qué? Necesitamos que nos cotices estos componentes, pero necesitamos el dato, el dato pronto. Eso es. Ya. Y hacemos una descripción. Los datos que te estamos pidiendo son para estos componentes y los describimos. Y finalmente deja otro detalle. También sería interesante, lo pueden dejar así, también sería interesante si nos puedes mandar algunos de los catálogos de otras cosas que hemos solicitado anteriormente. O si nos pudieras tú dar tu opinión. Vale. De lo más importante, es decir, contestar al tiro, pedir al tiro la información y de repente agregar algo. Podría ser, pero también puede ser otras cosas. Pensemos que podría ser una comunicación de otra índole. Podría ser el típico comunicado que se genera en alguna empresa cuando sean buenas o malas noticias. Por ejemplo, pensemos en un cliente. Miren, démosle una vuelta. Pensemos en un cliente. ¿Qué es lo que podríamos ofrecer si tenemos un nuevo servicio que es bastante innovador, con una tecnología de punta que nadie tiene? Uno perfectamente podría decir: bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a comunicar? Pensemos que le escribimos a Caserón para describir que tenemos una nueva tecnología para hacer mantención a las palas, ¿ya? A las palas. Entonces, es decir, mire, estimados, le comunicamos a ustedes que hemos adquirido recientemente maquinaria e infraestructura que permite hacer la mantención de equipos de carguío de alto tonelaje, como los que tienen ustedes. Parte de lo más importante.
nos interesa tener una reunión con ustedes para poder hacer una presentación especial sobre este tipo de equipo. O sea, desde lo más importante. Finalmente puedes terminar diciendo, ojalá necesitamos que esta reunión se realice en tal o cual fecha, ¿vale? Puede ser de otra índole, puede ser un comunicado, pero siempre uno va desde las cosas más importantes, es decir, lo que nos interesa transmitir rápidamente, de inmediato. Y finalmente vamos a los detalles. Por dar un ejemplo, ¿ya? Bien. Déjenme ver cómo andamos con el tiempo. Ya. Parece que este video me va a salir de dos partes. Bien. Mejor lo voy a detener y lo continúo de inmediato. ¿Ya?